amigos? Bienvenidos al presente programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Junto a ustedes vamos a estar compartiendo el día de hoy la emisión número 492 y como siempre temas que tienen que ver con la actualidad. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de salud, vamos a hablar también de paritarias, vamos a hablar de muchísimos temas que son de tu interés. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Bueno, ustedes lo escucharon acá, mi compañero Luis Villanueva, toda la actualidad acá en Proyecto Federal. Primero, queremos comenzar el programa con Luis, solidarizándonos con Tiempo Argentino, Radio América, lo que ocurrió realmente, ya lo hemos sacado en distintos medios, lo que ocurrió esta semana, yo diría que primero para la defensa de los trabajadores, segundo, los trabajadores que para conservar su fuente de trabajo, valga la redundancia, se han organizado de forma cooperativa. Por otro lado, cómo fue el procedimiento, cómo ingresaron, cómo rompieron su capital intelectual, ¿no? Su capital intelectual, que son las instalaciones. También celebramos que esa emisión especial del diario Tiempo Argentino superó los récords, fue vendido y me imagino que este próximo domingo también lo va a hacer. Así que adherimos a ellos. Exactamente, Gustavo, ¿no? Y realmente esto nos tiene que llamar a una reflexión muy importante. Más allá del hecho puntual que sucedió con Tiempo Argentino, con los colegas de Tiempo Argentino, también es importante replantearnos qué sociedad queremos tener, esa sociedad que nos retrotraiga a otras épocas donde sucedían este tipo de cosas con los medios de comunicación. No lo queremos más. Por eso también la solidaridad y también el hecho de que como sociedad argentina replanteemos y vemos qué nos está sucediendo con respecto a este tema. Libertad de prensa por sobre todas las cosas, más allá del tinte político o no que pueda tener un medio nacional que también desde ya es respetable. Pero, ya que lo comentó Luis, quiero emitir un juicio de valor. Señores, lo que ocurrió en Tiempo Argentino, de alguna manera, llamó la atención que algunos medios, me refiero específicamente, me refiero a Clarín, Nación, distintos medios, todos los medios dieron cobertura, pero de alguna manera buscaron politizarlo o atarlo al gobierno anterior. No tiene nada que ver, acá son intereses contrapuestos, intereses empresarios, de una compraventa que no se sabe si se hizo o no se hizo, trabajadores que quedaron sin su fuente de trabajo y siguieron laburando para conservar las mismas. Y por eso desde ya nuestro acompañamiento por ahí pasa la adhesión. Después dejamos los conceptos ideológicos, pero principalmente por algo tan sagrado que es el trabajo. Y bueno, vamos a presentar los invitados del día de hoy. Hablando de algo tan sagrado que es el trabajo, hay algo tan sagrado que es la recuperación salarial, que son las paritarias, algo que se conquistó hace poco tiempo. No vamos a establecer banderías políticas, pero que se instaló y que quede, y que por favor este año, porque hay muchos gremios que han dicho que no le han quedado otra que cerrar por debajo de la inflación, y hay gremios que han podido tener una batalla permanente en aras de mantener el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. De hecho, el gremio de farmacia así lo hace, lo hemos presentado, vamos a hacer en la semana que viene algunas notas a Roque Garzón, al secretario general, vinculado a este tema, pero hoy, hablando de otras actividades gremiales, y viene fresquito, y viene con... el papel en mano. Creo que con el papel en mano y con la tinta sin secar. Fíjense qué viejazo me tocó, ¿no? Que se firmaba con lapicera y con pluma, ¿no? Bueno, que viene, pero fresquito el tema de paritarias, y me refiero al secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia. Y vamos a hablar de todo, que lo que pasa en el gremio. A ver, el gremio de ferroviarios. Fíjense que en nuestro país en la década del 90... ramal que para, ramal que cierra. Qué frase, ¿eh? Pero más allá de la frase, y querer desposicionar a los trabajadores, a los ferrocarriles, al movimiento gremial, qué ignorancia desde el punto de vista de los costos logísticos. Me voy a poner del otro lado. Si ustedes le preguntan a un empresario logístico, le va a decir la estructura de costos logísticos arranca en el mundo: transporte marítimo, transporte fluvial, transporte ferroviario y después camiones. Y en nuestro país se invirtió la pirámide. Se invirtió la pirámide, camiones estuvo por encima de transporte ferroviario. Y esto empezó nuevamente a recomponerse en los últimos años. Pero de esto nos va a hablar mucho Sergio Sacia, la relación de los trabajadores, el tema de la salud, ¿sí? Un gremio que tiene mucha historia, y como tiene mucha historia, también tiene muchos jubilados dentro de la propia actividad ferroviaria.
Bueno, y economía. Hemos oficializado el inicio del segundo semestre. Discúlpeme, está festejando, Luis. No sé por qué está festejando, pero está festejando. Después te cuento. Un segundo semestre, bueno, que ya hemos iniciado. Bueno, cuestiones que se habían dicho hace unos meses atrás que iban a suceder ya en el inicio de este segundo semestre. Vamos a hablar de economía a raíz de este tema. Vamos a tratar de interpretar qué nos depara, por supuesto, la economía para este segundo semestre. Los objetivos planteados por el gobierno nacional se están consolidando, se están concretando, están llegando. Va a ser un 2016 mucho más difícil de lo que se esperaba. ¿Qué va a pasar para el 2017? ¿Cómo vamos a enfrentar los argentinos la economía el próximo año frente a lo que es ya las elecciones de medio tiempo, elecciones legislativas, y cómo el gobierno nacional va a tener que presentarse frente a los distintos cuadros de situaciones que se viven en nuestro país, muchos de ellos ligados a estos famosos tarifazos y que han creado cierta disconformidad por parte de la población? Bueno, muy bien. Y la segunda parte del programa, vamos a hablar de salud, todo lo que le interesa a ustedes. Vamos a tener dos abordajes. Vamos a presentar un nuevo invitado, el doctor Guillermo Benázar, que es reumatólogo, jefe de residente del Hospital Rivadavia, joven profesional, obviamente hipercapaz, pero vamos a manejarlo el lenguaje académico, el lenguaje del día a día. Me duele todo, pero no sé lo que me duele. Fibromialgia, ¿sí? Y peor, cometer el error de automedicarse y de pronto qué camino crítico debe ser cuando comenzamos a automedicarnos, ¿no? Y bueno, y con él vamos a hablar todo lo relacionado con prevención y tratamiento. Pero va a estar acá Patricia Dominicini, columnista habitual. ¿De qué va a hablar? Bueno, acá Patricia Dominicini va a estar hablando de psicofármacos en el embarazo. Atención, para saber, para interpretar, para entender, bueno, tiene que ver siempre con la medicación, la automedicación, el estar al lado de un médico. Si alguien viene tomando psicofármacos, en este caso una mujer, y queda embarazada, ¿qué pasa con su situación? Bueno, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los recaudos que se debe tomar al respecto? En un ratito, junto a Patricia Dominicini acá en el estudio. Bueno, las vías de comunicación son el 116-137-2247, nuestro WhatsApp. Es gratuito, señores. Subieron los costos de todos los servicios, así que el WhatsApp es gratuito. De paso, damos una novedad tecnológica. Va a aparecer, no sé, en semanas, el tema de la videollamada por WhatsApp, pero eso sería para el segmento más joven. Nuestra línea de WhatsApp es el 116-136-7550. O también nos podés escribir con tus preguntas, dudas, inquietudes, trasladarlas a nuestros profesionales e invitados el día de hoy. Muy fácil, toma nota, proyectofederal@gmail.com con todo lo que quieras decir. ¿Momento de conocer las instituciones? Por supuesto, vamos con ellas. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Bueno, comenzamos el programa del día de hoy. Nos acompaña Sergio Sacia, secretario general de Unión Ferroviaria. Te veo contento, Sergio. Mirá cómo cambió el protocolo. Firmaron paritarias. Sí, no sé si contexto, estamos contentos, estamos en un contexto complejo de la economía, de la situación que está viviendo el país, producto de los aumentos, de
la canasta básica, de los servicios, del transporte, etcétera, y que lógicamente impacta fuertemente en los trabajadores. En ese sentido, analizamos que el mejor escenario era llevar adelante una paritaria corta, y así lo hicimos. Acordamos del 1 de julio al 31 de diciembre una composición salarial general, desde el sueldo básico y distintos ítems que conforman el salario, que nos da un promedio real de bolsillo por los 6 meses, mes a mes, del 26, 26,2%, dependiendo de las categorías, algunas el 27%, que entendemos que es importante. Siempre vamos por más, pero entendemos que por 6 meses es importante, con una cláusula que nos sentaremos a discutir nuevamente, a analizar qué pasó en 4 meses y medio, 5, el 21 de noviembre próximo, y con la expectativa de antes del 15 de diciembre, luego del análisis de eso, ver si hay que rever algún tipo de negociación y apuntar hacia los meses subsiguientes, ¿no? Bueno, pero en términos generales, para el trabajador de tu sector, es un aliciente en cuanto a la recuperación, ¿no? Es un aliciente importante. Nosotros habíamos hecho una negociación importante, logrado el año pasado y principio de este, conformado en 16 meses, que habíamos superado el 41%, para lo cual la ecuación general nos da bastante importante. El número, hoy un trabajador con este aumento, un trabajador que se inicia en la actividad ferroviaria, de los trabajadores que representamos desde la Unión, ronda el sueldo conformado, va a rondar ahora más o menos en 24.000 pesos. Creemos que como para un inicio de categoría es importante. Sí, me imagino, me imagino. Mucha gente va a estar escuchando y dirá, me equivoqué de actividad, ¿no? No, siempre queremos más. Se han aumentado mucho las cosas y creemos que es un salario digno el que hemos recuperado en estos últimos años para los trabajadores ferroviarios. Tenemos también que hablar de las características que tiene la propia actividad. Bueno, viste que hice un comentario yo referido a la década del 90, al sector del transporte ferroviario, algo tan importante que es considerado en el mundo. Hay películas donde muestran la historia de la economía a través del ferrocarril, y de pronto acá en la República Argentina quisieron destruir el ferrocarril, ¿no? Sí, la verdad que después de la ley de reforma del Estado ocurrió eso. El país, muchos pueblos se crearon a la vera del ferrocarril. De hecho, tomaron el nombre de la estación que llegaba a cada uno de esos pueblos. Éramos más de 100.000 trabajadores ferroviarios y quedamos disminuidos a casi 15.000. Los últimos años hemos tenido una recuperación importante. Hoy tenemos activos desde los trabajadores que representamos más o menos 30.000, pero lógicamente tiene que seguir, y esperemos que este gobierno siga con una política de inversiones en infraestructura, no solo de pasajeros, sino, como bien decías vos, de cargas. La carga es importante. No puede ser que hoy el ferrocarril esté transportando menos del 5% del transporte de carga que se hace en la Argentina. Los costos de la logística, bien como se daban en el inicio del programa, aumentan muchísimo el producto. El ferrocarril va a posibilitar seguramente el desarrollo de las economías regionales, va a lograr mermar, y estoy convencido, la accidentología. 7.000 muertos, la estadística del último año. Exactamente. 20 muertos por día en las rutas, que es importante, y en un ferrocarril, en un transporte ferroviario, si lo desarrollamos hacia el interior, seguramente esto también va a aportar a eso. Por eso esperamos, y le hemos dicho a este nuevo gobierno la importancia que tiene la inversión en el ferrocarril. Esperemos que lo tomen. Ese fue el compromiso, esperemos que se haga, ¿no? Qué importante. Bueno, contanos un poco la actividad. ¿Cuántos trabajadores activos tienen ahora? Nosotros alrededor de 30.000 trabajadores activos tenemos hoy que representamos desde la Unión Ferroviaria. Eso por un lado. Ahora vamos a la historia, porque la historia está relacionada con los jubilados. Y todavía no hemos podido recuperar esa ecuación también, en cuando éramos 90.000 más o menos y muchos menos jubilados. Hoy la ecuación, la balanza es diferente. Tenemos más de 48.000 jubilados. ¿Cuánto? 48.000 jubilados. Que permanecen dentro del gremio, porque también, para aclarar a la gente, porque en otros gremios no permanecen los jubilados y pasan al PAMI. El sentido de pertenencia que tiene el ferroviario es muy grande, no solo en Buenos Aires, sino en el interior del país. Entonces sigue siendo afiliado al sindicato, sigue siendo afiliado a la obra social ferroviaria, en este caso a la OSFE, si bien cuando se jubilan pasan automáticamente al PAMI, automáticamente están haciendo los papeles de traspaso para volver
porque se siente muy identificado con una obra social que también fue emblemática en algún momento. ¿Quién no puede conocer o no habrá conocido el Hospital Ferroviario, que estaba en retiro, ejemplo en Latinoamérica, y que bueno, el achicamiento del sistema produjo también el achicamiento de la obra social, que hoy estamos en un repunte importante, focalizado fuertemente a lo que es la capacitación y a la prevención. Nosotros entendemos que dando prevención, dando cursos de prevención en adicciones, en distintos rubros, aporta muchísimo a una herramienta fundamental que es cómo prevenimos la salud de los trabajadores y de su familia, ¿no? Sergio, menciono uno de los tantos gremios que integran el movimiento de ustedes, pero me refiero en este caso a Roque Garzón, que conduce FATFA, integran el MAS, el movimiento de Acción Sindical Argentino, ¿sí? Que no es Sergio Massa, sino es el Movimiento de Acción Sindical. No, con una S. Con una sola S, exactamente. Contanos un poco qué característica, y esto, como punto final, es si están trabajando para la unidad del movimiento obrero. El Movimiento de Acción Sindical Argentino se crea antes de la conformación de la actual Confederación General del Trabajo, en la cual nosotros participamos. Y venimos trabajando desde hace tiempo pensando en que la unidad de los trabajadores es importante, por todo lo que significa para los trabajadores y también para la Argentina. El año pasado, en una reunión importante que lo hicimos en Ituzaingó, por eso le pusimos documento de Ituzaingó, fijamos las pautas y cada uno de los ítems en que nosotros entendemos cómo debemos llegar a la unidad, que es la discusión de un proyecto integral con una agenda programática y con objetivos claros. Por ejemplo, qué pensamos de la educación, cómo podemos aportar a mejorarla, de la salud, de la logística del transporte, de la energía, de la industria, etcétera. Todos los rubros y las actividades que nosotros representamos, entendemos que el movimiento obrero representa, entendemos que se deben debatir y confluenciar en un proyecto nacional que debatamos de cara a los trabajadores y a la sociedad, que eso estamos convencidos que si logramos ese proyecto vamos el 22 de agosto a consolidar una unidad con una dirección clara que sea para el presente y para el futuro, y que no sea solamente una unidad para una foto o por una unidad porque nos está uniendo el espanto, sino que nos tiene que unir. Objetivos comunes. Proyecto, objetivos comunes y una agenda clara hacia adelante. Esa es la concepción de cómo ve el Movimiento de Acción Sindical Argentino, que conduce el compañero Viviani, la manera de llevar adelante la unidad de la CGT, que es muy importante, ¿no? Ahora, cuando hablamos de esto, por un lado tenemos trabajadores y empresarios, pero siempre cuando se dan las uniones, puede ser, en el caso de los trabajadores, para no dar nombres, porque la cuestión no es dar nombres, sino comentar los fenómenos, aquellos gremios que, por nivel de ingresos, por cantidad de afiliados, que son, llamémoslo, más poderosos que otros, de pronto tienen un rol protagónico respecto de otros gremios. Esto se trata, estos son los temores que hay dentro del gremialismo y que puedan estar de alguna manera poniendo en discusión el tema de la unión gremial. Esas son las cosas que nosotros tenemos que salvar si realmente llevamos adelante ese proyecto con esa agenda clara. Cada uno de los sindicatos, para nosotros, para el MASA, no hay sindicatos grandes y sindicatos chicos. Bien. Hay representantes sindicales que representan a trabajadores de actividades diferentes. Eso es lo que tiene que estar contemplado dentro del proyecto, a eso apuntamos nosotros, y en la concepción de ese proyecto lograr trabajar también para erradicar el más de 35% de trabajo no registrado que tenemos hoy en la Argentina, para ver cómo podemos colaborar a que los jubilados estén mejor. Esta ley no soluciona la problemática de los jubilados, que hoy tienen un promedio de 5.500 pesos, que si no lo ayudan sus hijos o familiares, les es difícil llegar a fin de mes. ¿Qué hacemos para la reinserción laboral de los miles y miles de trabajadores que han quedado sin trabajo, tanto del sector público como sector privado? ¿Cómo reactivamos la industria nacional? Se han abierto las importaciones que está impactando en la industria textil, en la industria del calzado, en la metalmecánica. Tenemos que apuntar a desarrollar desde el movimiento obrero y presentarle al gobierno
alternativas para reactivar la industria nacional. Nosotros desde el ferrocarril decimos, tenemos que recuperar los talleres que fueron emblemáticos de fabricación de vagones, de coches. Eso va a generar no solo trabajo ferroviario, sino también en cada uno de los lugares con pequeñas y medianas empresas para que produzcan los elementos, los materiales, los componentes. O sea, tenemos una tarea grande y en el cual todos tenemos que dejar de lado los personalismos, los egoísmos y apuntar realmente a una unidad del movimiento obrero que perdure en el tiempo, sea el gobierno que fuere, que dialogue, que sea responsable, pero que también que cuando tenga que asumir el rol de llevar adelante las medidas de acción directa porque no se cumplen ciertos objetivos que son esenciales para los trabajadores, hay que también estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Sergio, te cambio de tema. ¿Por qué de algunos lugares, de algunos medios de comunicación, se les pega tan duro al sindicalismo en nuestro país? Y a mí me ha tocado, por cuestiones laborales, participar con gremios, te digo así, de todo el mundo. He participado de congresos, por ejemplo, de la UITA, distintos congresos internacionales, y vemos que la República Argentina tiene muy bien, comparativamente, los mismos brasileros respetan la organización de los gremios que hay en la República Argentina, ni hablar de los gremios europeos. Lo mismo dicen, pero ¿por qué están tan golpeados por algunos medios de comunicación? Sí, yo la voy a dar vuelta. Yo que he estado en distintas partes del mundo, representante en la Federación Internacional del Transporte, sí, que es la internacional que nuclea todos los transportes del mundo, ven lo que ves vos, una participación activa de los sindicatos en defensa de los trabajadores, convenios colectivos de trabajo que tocan no solo el salario, sino temas esenciales como es la prevención, como es la salud, como es la seguridad y higiene en el trabajo, como es la capacitación. Entiendo y considero que si nosotros en este proceso de unidad que estamos llevando adelante somos claros y concretos, debatimos de cara a los trabajadores y a la sociedad y hacemos conocer cuál es nuestra idea, nuestro proyecto y nuestra agenda, seguramente la opinión va a ir cambiando en esa dirección y vamos a demostrar que podemos llevar adelante políticas que conlleven a mejorar todos los días no solo la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, sino de los jubilados y todavía de los sectores más vulnerables que buscan empleo, presentando proyectos alternativos a los gobiernos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, pero también que esté consustanciado con la justicia social que nosotros buscamos siempre desde el movimiento obrero y que legamos de nuestro líder, que es Juan Domingo Perón, ¿no? Bueno, y para cerrar, no va a faltar la política. No falta la política, pero no tanto para que te jugues por A o por B, por C, sino que es lo que estás viendo, ya sea a nivel político, a nivel económico, algo que afecta al sector que vos representas. Bueno, de este primer semestre, más lo que viene en adelante, y vos dijiste muy bien cuando te pregunto, ¿estás contento? Sí, pero sin embargo los costos aumentaron. ¿Qué es lo que ves vos en este escenario político? Los primeros 6 meses, los próximos 6 meses, si queremos poner una fecha como lo ha fijado el gobierno, ¿no? Un escenario difícil. La verdad que no imaginábamos realmente el aumento que se ha dado en la canasta básica, como dije al principio, en los servicios, etcétera, ni tampoco los despidos en el sector público y privado, generando unas políticas del gobierno nacional orientadas hacia los sectores más concentrados de la economía. Esperamos realmente que en este segundo semestre la dirección cambie en este sentido por el bien de todos. Nosotros no queremos que al gobierno le vaya mal, al contrario, nosotros creemos que debe generar políticas en el cual contenga a las mayorías, que son los trabajadores, que son los sectores más humildes, y para eso tendría que cambiar de dirección en el sentido principalmente de la política económica. Nosotros hacia adentro y como peronistas también nos debemos un debate profundo hacia adelante. Y si logramos una unidad sólida del movimiento obrero, el movimiento obrero
debe ser, volver a ser esa columna vertebral del movimiento nacional justicialista, que es un debate que tenemos que también darnos dentro del partido hacia adelante para el año que viene y para los próximos 3 años, ¿no? Bueno, y para cerrar, vos fíjate, pasamos por todo un abanico de temas. Y para cerrar, Sergio Sacia, brevemente, ¿cómo podemos decirlo? Tu carrera, tu profesión dentro del gremialismo. ¿Cómo fue tu inspiración para representar a los trabajadores? ¿En qué momento surgió? Surgió desde chico. Yo soy hijo de un ferroviario de San Cristóbal, la provincia de Santa Fe. Allí nací, donde... Quiero aclarar, tengo muchos amigos de la región, así que nos están viendo, porque en el interior se ve muchísimo Argentinísima Satelital. O sea, para la gente de San Cristóbal y toda la región, pero ya que él es de San Cristóbal, le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Era secretario general de la seccional San Cristóbal. En ese momento San Cristóbal tenía más de 2.000 trabajadores. Mi mamá también, una militante política dentro del Partido Justicialista, del peronismo, y uno va mamando desde chico eso. Ingresé al ferrocarril, me recibí de técnico ferroviario, de técnico electromecánico, y bueno, después las cosas de la vida hizo que siga estudiando en Santa Fe, recaiga porque había estudiado computación en Buenos Aires, y justo se dio la etapa de los 90. Llegué a Buenos Aires en el 92, no había mucha actividad sindical en el ferrocarril donde yo trabajaba o que yo pertenezco, y bueno, la vida quiso que surja de ahí delegado por pedido de los trabajadores, y la carrera hizo que llegue a la conducción de la comisión directiva, y hoy con esta responsabilidad tan importante que me toca de conducir un gremio importante dentro del movimiento obrero, que es la Unión Ferroviaria, que asumimos en el 2013 en una situación difícil, compleja de la Unión Ferroviaria, pero la verdad que asumimos convencidos y con una responsabilidad de que si llevamos adelante una gestión participativa, abierta, de cara a los trabajadores y consustanciado en que esos objetivos solo se logran trabajando juntos, debatiendo hacia adentro y hacia afuera, siendo uno solo, colegiadamente, considero que es más fácil. Y en esa dirección, junto a todos los trabajadores, lo estamos llevando adelante, junto a la mayoría de los trabajadores y dirigentes, y creo que es la forma de la manera que debemos concebir el sindicalismo hacia adelante, ¿no? Bueno, focalizando Sergio, fuertemente en la formación, que es fundamental, de los jóvenes, de las mujeres y de los no tan jóvenes también, porque nunca hay edad para capacitarse y formarse. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Sergio, muchísimas gracias. Realmente muchísimas gracias. Se nota tu compromiso, bueno, con lo que haces y tu propia vocación, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos ahora sí, un pequeño corte. Ya llegó vamos a decirlo así, con Luis, nuestro economista estrella, Mariano Kestelboim, que nos va a explicar qué va a pasar en el segundo semestre. Pero vamos al corte y arrancamos ya con Mariano Kestelboim.